Camila. El viento en San Fernando solía traer el dulce aroma de la uva madura, la promesa de la vendimia y el sosiego del valle de Colchagua. Pero este otoño, el aire cargaba algo más pesado, un hedor a miedo y a algo putrefacto que se colaba por las calles principales, se asentaba en los viejos edificios coloniales y se arrastraba hasta las viñas centenarias que abrazaban la ciudad. Ya no era solo el frío del invierno que se anunciaba, era el escalofrío de lo desconocido, el terror que se había alojado en el corazón de la gente. La teniente Camila Alcántara de la Brigada de Homicidios de la PDI sentía ese frío más que nadie. Sus 32 años se le venían encima como un manto de plomo. Había crecido en la región, en la cercanía de Chimbarongo, y conocía San Fernando como la palma de su mano, sus ritmos pausados, sus secretos a voces, el murmullo de sus calles y la vida de sus gentes, tan ligada a la tierra. Y ahora, un depredador invisible había envenenado cada rincón. Llevaban ya 7 meses desde que el primer cuerpo apareció en un canal de regadío en las afueras de Chimbarongo. Una joven de 24 años, estudiante de ingeniería agrónoma, oriunda de Requinoa, mutilada, dejada con una frialdad casi ceremonial, irreconocible si no fuera por un diminuto tatuaje de un racimo de uvas en el tobillo. Después, vino el segundo, el tercero, el cuarto, hasta 6. Siempre mujeres jóvenes de entre 20 y 25 años, el mismo patrón de mutilación post-mortem, siempre encontradas en lugares dispares de la provincia de Colchagua, un potrero abandonado en Nancagua, un bosque de eucaliptos en Placilla, las ruinas de una antigua bodega en el secano de Peralillo, un camino de tierra en Palmilla. Cada hallazgo era un golpe brutal al alma de la ciudad, un grito ahogado de impotencia de la policía. Otra vez, Camila, gruñó el subcomisario Javier Rojas, su compañero de equipo y, en los últimos meses, su sombra constante. Javier, un hombre de 38, robusto y con el cabello castaño siempre impecable, irradiaba una calma que Camila a veces admiraba y otras, francamente, le resultaba extraña. Poseía una forma de procesar la brutalidad que a ella, a veces, le parecía ajena, casi desapasionada. Era metódico, casi clínico en su enfoque, lo que, en su momento, Camila consideró una virtud. Esta vez, cerca del cruce Panul, la encontraron unos trabajadores de la fruta que se dirigían a la faena antes del amanecer. Camila asintió, su rostro una máscara de agotamiento. La falta de sueño había empezado a dibujarle sombras permanentes bajo los ojos, pero su determinación seguía intacta, a pesar del cansancio que le pesaba en los huesos. Habían revisado cada centímetro de cada escena del crimen. Habían interrogado a cientos de personas, novios, ex parejas, vecinos, compañeros de trabajo, sospechosos habituales, incluso a los excéntricos del pueblo. Nada. El asesino era un fantasma que no dejaba huellas dactilares, ni ADN significativo, ni armas encontradas. Las pocas cámaras de seguridad en la zona rural parecían siempre fallar en el momento justo o los ángulos eran inútiles. La tecnología, tan celebrada en las ciudades grandes, aquí en Colchagua parecía burlarse de ellos. ¿Alguna novedad con el perfil, Javier?, preguntó Camila, frotándose las sienes. El equipo de perfilación criminal de Santiago había venido varias veces, sus informes eran frustrantemente genéricos. Un hombre, probablemente entre 30 y 50, con conocimientos de anatomía o acceso a ellos, metódico, con un profundo resentimiento hacia las mujeres jóvenes. Nada que no hubieran ya deducido por sí mismos. Era como si el perfilador, el doctor Benavides, un hombre de maneras estiradas y lentes gruesos, estuviera hablándoles de un libro de texto. Javier negó con la cabeza, el ceño ligeramente fruncido. Lo mismo de siempre. Podría ser cualquiera, y eso es lo que más me desespera. Se sirvió un café humeante de la cafetera de la oficina y le ofreció uno. Camila lo aceptó, el calor de la taza un pequeño consuelo en la fría mañana. La presión del comisario Vidal es insostenible. El alcalde de San Fernando llamó otra vez esta mañana. La gente está aterrorizada. Quieren respuestas, y nosotros
no tenemos nada. La frustración era un manto pesado sobre la brigada. El comisario Vidal, un hombre de rostro curtido por el sol del valle y canas prematuras, llevaba días con el teléfono pegado a la oreja, recibiendo los reproches de Santiago y las quejas de la ciudadanía. La idea de un asesino serial en San Fernando, una ciudad que se preciaba de su tranquilidad y su ritmo pausado, era una afrenta personal, una mancha indeleble. Este tipo es diferente, murmuró Camila, más para sí misma que para Javier. No es el típico psicópata que se regodea dejando un rastro. Parece que se burla de nosotros con su invisibilidad. Las mutilaciones son un mensaje, pero ¿cuál? No son sexuales en el sentido de una agresión sexual. No hay saña evidente en el acto de la muerte en sí, sino en lo que viene después. Es como si quisiera borrarlas, deshumanizarlas por completo. Javier se apoyó en el marco de la puerta de la oficina, observándola. Sí, eso lo sabemos. La forense, la doctora Elena Marín, lo ha repetido hasta el cansancio, el patrón es consistente, pero no sabemos si las mata en el lugar o las traslada. No hay rastros de lucha en las escenas, no hay sangre que no sea la de la víctima. Es escalofriante lo limpio que es, casi profesional. Camila se levantó y se acercó al gran mapa de la provincia de Colchagua que tenían colgado en la pared, punteado con chinchetas rojas marcando cada lugar de hallazgo. Los puntos estaban dispersos, pero tenían una extraña lógica, como si el asesino eligiera sus escenarios con un propósito que les era desconocido. Parecía que buscaba lugares aislados, pero no tan lejos de las rutas principales, siempre a menos de 15 minutos de una carretera importante, de fácil acceso y escape. Comillas, y si no las elige al azar, Javier, preguntó Camila, señalando un patrón emergente en su mente. ¿Y si hay algo en común en los lugares, no solo en las víctimas? Algo que conocemos, que para nosotros es normal, pero para él es un punto de referencia, un significado personal. Javier se acercó al mapa, sus ojos siguiendo la línea imaginaria que Camila trazaba con el dedo. Son zonas rurales, apartadas. ¿Qué podrían tener en común? Gran parte del valle es agrícola, viñas, potreros, bodegas abandonadas, lugares que cualquier lugareño conoce. Lo sé, respondió Camila, su voz apenas un susurro, pero algo me dice que hay un hilo invisible, una lógica que se nos escapa, y hasta que no la encontremos, este fantasma seguirá caminando entre nosotros. La campanilla de la puerta de la oficina sonó, anunciando la llegada de un nuevo turno, pero para Camila y Javier, el turno nunca terminaba realmente. La sombra del asesino se había extendido por toda la provincia, y ellos eran los únicos que podían detenerla. La pregunta era, ¿a qué costo? La ciudad de San Fernando, antes un remanso de paz, se había convertido en un tablero de ajedrez donde el monstruo movía sus piezas con macabra maestría. La desesperación se cernía sobre la brigada. Los meses se arrastraban, y con cada nuevo cadáver, la esperanza se desvanecía. La prensa no paraba de arremeter, comparando la ineficacia de la PDI con la de un grupo de aficionados. El comisario Vidal, un hombre generalmente ecuánime, mostraba signos de un agotamiento profundo, sus órdenes cada vez más erráticas y cargadas de presión. La población de San Fernando, en especial las mujeres jóvenes, vivía con el pulso acelerado, tejiendo una red de miedo que se sentía en cada calle. Camila y Javier, en el epicentro de la tormenta, se habían convertido en una unidad. Trabajaban horas extra, sus vidas personales desdibujadas por la brutal realidad de los crímenes. Javier se mostraba siempre como el pilar de la lógica, el contrapunto perfecto a la intuición, a veces desbordante, de Camila. Juntos, revisaban cada expediente, cada interrogatorio, cada informe forense, buscando una aguja en un pajar. La frustración era un veneno lento. Habían seguido cientos de pistas, desde excéntricos locales con historiales violentos, hasta turistas errantes que parecían encajar en el perfil genérico del asesino. Un jardinero de Nancagua, con un oscuro pasado de maltrato animal, fue el principal sospechoso durante semanas, sometido a interrogatorios exhaustivos. Sus coartadas, aunque débiles, eventualmente lo exculparon. Un ex policía de Santiago, recientemente mudado a Placilla y con problemas de alcoholismo, también fue investigado a fondo.
Su resentimiento hacia el sistema y su aislamiento lo hacían un candidato ideal. Pero también fue descartado. Era como si el asesino se complaciera en desviar la atención, dejando un rastro de incertidumbre. Camila, a pesar de la exhaustividad de su trabajo conjunto con Javier, comenzó a sentir una creciente incomodidad. Pequeños detalles, casi imperceptibles, se deslizaban en su mente. Javier tenía una calma asombrosa en las escenas del crimen, incluso ante la brutalidad más extrema. Mientras otros agentes podían vomitar o temblar, él mantenía una compostura pétrea. Camila lo atribuía a su veteranía, a su capacidad de abstraerse de la emoción para concentrarse en la prueba. Pero el cerebro de Camila, un mecanismo de precisión, no dejaba de registrar esas minúsculas disonancias. Una noche, mientras revisaban el caso de la quinta víctima, una joven contadora encontrada en Las Cabras, Camila notó algo en el informe de Javier. Había sido el primero en llegar a la escena, reportando que el cuerpo estaba parcialmente cubierto por ramas y hojarasca. El informe de Javier, escrito con la pulcritud habitual, detallaba una pequeña hendidura en el terreno donde el cuerpo había sido deslizado. Camila recordó la meticulosidad con la que Javier había descrito esos detalles en sus informes, siempre tan precisos, tan convincentes. Recordó también el caso de la primera víctima en Chimbarongo. Según su pareja, la joven se despidió a las 10 de la noche y a la mañana siguiente la encontraron muerta. Nadie la vio salir después de esa hora. Y lo mismo ocurría con el resto, ninguna de las víctimas había sido vista saliendo de sus casas en los momentos previos a sus desapariciones, lo que sugería que no habían sido secuestradas en la calle, sino que habían accedido a ir con alguien. Javier, ¿no te parece extraño que no haya un solo testigo que haya visto a ninguna de las víctimas siendo forzada a subir a un vehículo?, preguntó Camila, mientras señalaba los expedientes abiertos sobre la mesa. Es como si todas hubieran subido por voluntad propia, o al menos, sin resistencia visible. Javier, que estaba revisando unos datos en su portátil, levantó la vista. Es probable. Este tipo es calculador. Podría haberlas engañado, o haberlas abordado en un momento de vulnerabilidad. Una avería en el coche, una pregunta inocente en un camino solitario. No deja de ser un criminal astuto. Pero es que nadie las vio después de cierta hora, insistió Camila. Ni los vecinos, ni cámaras cercanas. Es como si se hubieran desvanecido al salir por la puerta y aparecido de repente a kilómetros de distancia en los sitios de hallazgo. No hay testigos que digan la vi con un hombre, la vi subir a un auto. Javier se encogió de hombros. Es lo que tienen las zonas rurales, Camila. Menos ojos, menos cámaras. La gente está dormida, y los caminos que usa el asesino son poco transitados de noche. Camila no rebatió, pero la idea se quedó clavada en su mente. ¿Y si el asesino no era un desconocido acechando en las sombras, sino alguien que tenía acceso a sus víctimas, alguien que podía acercarse a ellas sin despertar alarma? Esa noche, Camila no pudo dormir. Se levantó y fue a la sala de la oficina, donde el mapa de Colchagua seguía siendo su rompecabezas sin resolver. Trazó con el dedo las rutas que Javier solía tomar desde su casa en San Fernando hasta las escenas del crimen. Luego, calculó los tiempos de respuesta. En 2 ocasiones, el tiempo de llegada de Javier a la escena del crimen había sido excesivamente corto, casi como si ya estuviera cerca. En una, incluso, había sido el primero en llegar, antes que los vecinos que habían dado la alerta. Él había dicho que estaba de patrulla por la zona o que había tenido una premonición. Detalles que, en su momento, sonaron plausibles. Ahora, no tanto. Comenzó a revisar los informes de patrullaje de Javier. Las rutas eran generales, pero en los días de los hallazgos, siempre había estado patrullando cerca o dirigiéndose a un operativo en la misma dirección de donde aparecerían los cuerpos horas después. Era una coincidencia, por supuesto, demasiadas, quizás. La sangre se le heló. Javier no solo era un compañero de trabajo, era alguien a quien ella le confiaba su vida en situaciones peligrosas. Era la persona con la que compartía el peso de la muerte y la búsqueda de justicia. La idea de que ese hombre pudiera ser el monstruo que estaban cazando, el terror de Colchagua, le revolvía el estómago. La sombra del asesino parecía estar cada vez más cerca, tan cerca que la asfixiaba. La semilla de la duda, una pequeña y venenosa verdad, había germinado en la mente de Camila Alcántara. Era una idea tan monstruosa que su propio cerebro se negaba a aceptarla, pero los hechos
pequeños y dispersos, se acumulaban. Era como si un velo invisible que cubría a Javier Rojas, su compañero, su amigo de café y risas tensas en las madrugadas, empezara a deshilacharse frente a sus ojos, revelando un monstruo. No eran pruebas, no aún, eran anomalías. La primera, la extraña calma de Javier, que ahora le parecía gélida indiferencia, mientras el resto de la brigada se consumía en rabia, frustración y náuseas. Él mantenía una compostura casi inquietante, profesional, sí, pero sin la huella del horror en los ojos que Camila veía en sus colegas, o en sí misma. Sus manos nunca temblaban, su voz nunca se quebraba al describir la brutalidad. La segunda, y más significativa, fue la forma en que Javier siempre parecía estar un paso adelante, o incluso en el lugar equivocado, pero justificado de manera impecable. En el caso de la última víctima, la sexta, encontrada en un bosque de pinos cerca de Litueche, Javier había sido el primero en recibir la llamada de alerta de un arriero. Él había llegado en solitario, supuestamente para asegurar la escena, antes que el resto del equipo, incluso antes que los bomberos. Había insistido en que nadie se acercara hasta que llegaran los forenses. Camila recordó ahora la extraña y vehemente insistencia en mantener a todos a raya. ¿Para qué? Para asegurarse de que no hubiera un rastro adicional, o para borrar algo que sí existía. Camila decidió actuar con la máxima cautela. No podía compartir sus sospechas con nadie. ¿Quién le creería si acusaba a un subcomisario intachable, el gran Javier Rojas, el que siempre ponía orden en el caos? Nadie, ni siquiera el comisario Vidal, cuya fe en Javier era inquebrantable, fruto de años de trabajo conjunto y lealtad mutua. Cualquier intento de Camila de sembrar dudas solo la haría parecer paranoica, o peor, comprometida por el estrés del caso. Empezó a llevar un pequeño diario personal, oculto en su apartamento. Anotaba cada interacción con Javier, cada comentario, cada coartada que él ofrecía. Observaba sus gestos, sus microexpresiones. Cuando hablaban de los crímenes, Camila notó un brillo peculiar en sus ojos, una especie de satisfacción disimulada, casi una mueca victoriosa, que se ocultaba tras una máscara de preocupación. Era sutil, casi imperceptible, y Camila se preguntaba si lo estaba imaginando, si el estrés la estaba volviendo loca. Decidió ir un paso más allá, con la excusa de revisar rutas y tiempos de respuesta para optimizar despliegues futuros. Solicitó acceso a los registros de GPS de todos los vehículos policiales utilizados por la brigada durante los meses de los asesinatos. Pasó noches enteras, con el pretexto de optimizar el rendimiento, analizando los datos en una computadora del cuartel. A deshoras, cuando el edificio estaba casi vacío, los resultados fueron escalofriantes. En 4 de los 6 crímenes, el vehículo asignado a Javier había estado en un radio de no más de 5 kilómetros de la escena del crimen, apenas unas horas antes del hallazgo, siempre en patrulla rutinaria, como indicaban los informes. Pero, ¿por qué siempre tan cerca de donde aparecerían los cuerpos? ¿Por qué siempre en las madrugadas, cuando nadie más estaba patrullando tan lejos, en esos caminos de tierra perdidos? La sangre se le heló. Javier no solo era un compañero de trabajo, era alguien a quien ella le confiaba su vida en situaciones peligrosas. Era la persona con la que compartía el peso de la muerte y la búsqueda de justicia. La idea de que ese hombre pudiera ser el monstruo que estaban cazando, el terror de Colchagua, le revolvía el estómago. Necesitaba una prueba irrefutable, un error que él hubiera cometido, y lo encontró en el caso de la última víctima, la de Litueche. La zona era densa, de difícil acceso. Javier había sido, de nuevo, el primero en la escena, y había reportado que el cuerpo estaba parcialmente cubierto por ramas y hojarasca. En su informe, había detallado una pequeña hendidura en el terreno donde el cuerpo había sido deslizado, una depresión natural del terreno que pudo haber facilitado el ocultamiento. Camila revisó las fotos forenses una vez más. Sí, había una hendidura. Pero la forense, la doctora Elena Marín, había descrito el terreno como compacto y sin rastros de arrastre de un cuerpo pesado. Había ramas y hojas movidas, pero no el surco profundo que implicaría arrastrar un cuerpo. La descripción de Javier, que había sido el primero en verlo y había asegurado la escena, no coincidía con la de la forense. ¿Por qué mentir en un detalle tan nimio? O no era nimio, era una manipulación deliberada, una puesta en escena. El corazón le latió con fuerza.
Camila decidió que la próxima vez que salieran juntos a revisar una escena, prestaría atención a cada palabra, cada movimiento de Javier. Él no era simplemente un compañero, era un sospechoso, y el pensamiento la llenaba de una mezcla de horror y una fría determinación. Era como si un velo se hubiera desprendido de sus ojos, revelando la verdadera naturaleza del hombre que creía conocer. La obsesión de Camila con la verdad se había vuelto casi palpable. Cada interacción con Javier era una danza de disimulo, una prueba de fuego para su autocontrol. Se obligaba a mantener una sonrisa, a escuchar sus teorías descabelladas sobre un asesino forastero o un culto satánico, mientras por dentro, su mente tejía la red de la verdad. El equipo forense había hecho una nueva revisión de los cuerpos, buscando patrones en las mutilaciones más allá de la simple brutalidad. La doctora Elena Marín, la forense, había descubierto un detalle escalofriante: las mutilaciones no eran aleatorias. Había un patrón, casi quirúrgico, en la forma en que ciertas partes del cuerpo eran retiradas. No eran mutilaciones hechas con saña pasional, sino con una fría precisión. Camila, esto es extraño, le dijo Elena una mañana, su voz baja y tensa, en el laboratorio, lejos de oídos indiscretos. En las últimas 4 víctimas, la forma en que se retiraron ciertas partes, en particular la mano dominante y un mechón de cabello de la nuca, es casi idéntica. No es un corte al azar, es como si se supiera de anatomía, y no es solo un corte, es una extracción limpia, casi como si el asesino estuviera coleccionando algo. A Camila se le erizó el vello de la nuca. ¿Una colección? ¿Para qué? Elena se encogió de hombros, con una expresión de profundo asco. No lo sé. Podría ser un ritual personal, una forma de ejercer control, o una perversión única. Pero lo que sí sé es que quien lo hace, tiene un conocimiento específico. No es un aficionado. Esa tarde, Camila se sumergió en los expedientes, concentrándose en el historial personal de Javier Rojas, algo que nunca había hecho a fondo. Era una falta al protocolo, una violación de la confianza, pero ya no confiaba. Su expediente era impecable, calificaciones sobresalientes, excelente historial de servicio, condecoraciones por su profesionalismo. Había estudiado criminología y algo de medicina forense en la academia de la PDI, algo común entre los agentes, pero ahora ese detalle adquiría un nuevo, y siniestro, significado. Era la base de su conocimiento de anatomía. Camila se detuvo en una nota en su expediente: Javier había sido un excelente tirador en la academia, con una puntería excepcional, y una vez, años atrás, había solicitado, y recibido, un permiso especial para un curso avanzado de supervivencia y manejo de herramientas de corte en ambientes hostiles en el ejército. Un curso que incluía habilidades de desmembramiento para casos de catástrofes o identificación de cuerpos. Ese detalle, inocente en su momento, ahora era una pieza escalofriante del rompecabezas. Sus manos, las mismas manos que estrechaban las suyas, que le daban ánimos, eran capaces de esa precisión. Los escalofríos no la dejaban. Camila se sentía asfixiada por la presencia constante de Javier. Cada vez que él la miraba, ella sentía que sus ojos la perforaban, como si supiera que ella lo estaba descubriendo. ¿Era paranoia, o él sentía el cerco que ella estaba tejiendo? La oportunidad, una vez más, se presentó con el horror. Otra víctima, la 7ª. Esta vez, fue en una apartada viña en el sector de Cunaco, cerca de Palmilla. El patrón era el mismo, mujer joven, 28 años, estudiante de enología. El cuerpo, mutilado con la misma precisión macabra, encontrado al amanecer por un capataz. Camila y Javier fueron los primeros en llegar, junto con el equipo forense. Mientras los técnicos empezaban su meticuloso trabajo, Camila se mantuvo cerca de Javier, observándolo. Su comportamiento era el habitual, profesional, concentrado, dando órdenes claras. Demasiado claro, pensó Camila, demasiado calmado para la brutalidad de lo que tenían ante ellos. Javier se agachó para examinar el suelo. Parece que la arrastraron un poco, Camila. Hay marcas de arrastre aquí, hasta esos arbustos. También parece que alguien intentó cubrirla con esas ramas y hojas, pero no lo hizo bien. Señaló unas ramas rotas y tierra revuelta.
Camila se arrodilló también, examinando la escena con la lupa de mano que siempre llevaba consigo. El suelo estaba húmedo por el rocío de la mañana. Había, efectivamente, ramas rotas y algunas hojas removidas. Pero la tierra, en el punto que Javier señalaba, no mostraba marcas claras de arrastre de un cuerpo humano pesado. Había un pequeño montículo, sí, que podía simularlo, pero no el rastro de la fricción de un cuerpo. Además, las ramas parecían haber sido rotas intencionalmente, no por el paso de un cuerpo. Era un montaje creado para engañar a los investigadores. Sí, parece que sí, dijo Camila con una voz inusualmente plana, mientras su mente corría a 1000 por hora, pero la forense tendrá que confirmarlo. Mientras el equipo trabajaba, Camila se escabulló un momento con la doctora Elena Marín, la forense. Elena, ¿podrías prestarme tu lupa? Necesito revisar algo más allá de la zona acordonada, por si hay un rastro de entrada, dijo Camila, señalando un punto inocente. Cuando estuvieron solas, Camila bajó la voz. Elena, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Podrías revisar el patrón de los arrastres en las escenas de los crímenes pasados? Y específicamente, fíjate en si la descripción de Javier sobre las marcas coincide con lo que encontraron ustedes. No digas nada a nadie, solo revisa y me avisas directamente, ¿entendido? Elena la miró con curiosidad. La teniente Alcántara no solía pedir favores así, y la seriedad en sus ojos era escalofriante. Asintió. Los días siguientes fueron una tortura para Camila. Trabajaba con Javier como si nada, manteniendo una sonrisa profesional y una conversación banal, mientras por dentro sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Necesitaba que Elena confirmara sus sospechas, que pusiera la última pieza del rompecabezas. La llamada de Elena llegó al final de la tarde del tercer día. Camila, ¿estás sola? Sí, Elena, dime. He revisado todos los informes, y no solo los míos. Es como dijiste, en 6 de los 7 casos, la descripción inicial del subcomisario Rojas sobre los rastros de arrastre o cubrimiento del cuerpo no coincide con lo que encontramos después. Las marcas que él describió no eran de un cuerpo, sino de ramas o tierra movida de forma superficial, casi como si hubiera estado organizando la escena. En uno de los casos, la hendidura que él mencionó era de origen natural y no tenía relación con el cuerpo. Es como si hubiera estado preparando el terreno para la investigación, pero de forma engañosa. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Camila. Era mucho peor de lo que había imaginado. Javier no solo mentía, sino que alteraba las escenas para desviar la atención o para simular un modus operandi que no era real. Y si hacía eso, era porque estaba allí. Era porque él era el asesino. El comisario Vidal, tan confiado en él, había estado ciego, y ella también. Gracias, Elena. Esto se queda entre nosotras, ¿entendido? Ni una palabra a nadie. Aún no, advirtió Camila, su voz grave. Entendido, teniente. Pero sea lo que sea, tenga cuidado. Mucho cuidado, respondió Elena, su voz llena de preocupación. Camila colgó, sus manos temblaban. La pieza final del rompecabezas había encajado, pero el cuadro que formaba era horrible. Su compañero, el hombre con el que había compartido incontables horas, desvelos y la esperanza de atrapar a un monstruo, era el monstruo mismo. La sombra de la viña no era un fantasma cualquiera, era el rostro familiar que se sentaba frente a ella cada día. Tenía que actuar, pero no podía simplemente acusarlo. Necesitaba una confesión, algo irrefutable, y sabía que Javier, al darse cuenta de que ella sabía la verdad, intentaría silenciarla, esta vez, para siempre. Camila pasó la noche en vela, delineando un plan audaz, arriesgado y potencialmente mortal. La única forma de conseguir una confesión era confrontarlo directamente, pero lo suficientemente cerca de la policía para que la ayuda pudiera llegar, sin que él se diera cuenta de la trampa hasta que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con una resolución férrea, disfrazada de cansancio. Javier ya estaba allí, revisando unos informes, una taza de café humeante en la mano. Javier, ¿tienes un momento? Necesito hablar contigo, algo importante del caso, dijo Camila, su voz sonando más calmada de lo que se sentía. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Javier levantó la vista, una sonrisa habitual en sus labios.
Claro, Camila, ¿qué pasó? ¿Encontraste algo que nos saque de este atolladero? Sí, algo, pero no aquí, no puedo hablar en la oficina. Camila le clavó la mirada, buscando cualquier señal de nerviosismo. Necesito que nos veamos esta noche, en un lugar discreto, algo que solo tú y yo podríamos haber notado. Es delicado, muy delicado, implica a alguien de dentro. Camila sabía que la mención de alguien de dentro y el secretismo alimentarían su ego y su curiosidad perversa. Javier la miró con una ceja arqueada, una expresión que Camila conocía bien, una mezcla de curiosidad, condescendencia y un leve desafío. Comillas, tan serio es, ni el comisario puede saberlo. Especialmente el comisario, replicó Camila, bajando un poco la voz, su tono conspirador. Quería alimentar su ego, hacerle creer que ella lo consideraba superior, que necesitaba su sabiduría. Es algo que descubrí, revisando tus propios informes, y los de la forense, y solo tú podrías darme una explicación lógica. Nadie más tiene el conocimiento técnico, ni la visión. Eres el único en quien puedo confiar para esto. La mirada de Javier se volvió más intensa, sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, casi imperceptible, de triunfo. De acuerdo, ¿dónde y cuándo, entonces? Camila pensó rápidamente. Necesitaba un lugar que él conociera, pero que no fuera tan público como para que no pudiera actuar, ni tan aislado como para que no pudiera llegar la ayuda a tiempo. Su propio apartamento en San Fernando era perfecto. Estaba en una calle secundaria, pero a solo unas cuadras del cuartel de la PDI, mi casa, a las 10 de la noche. Así podemos hablar sin interrupciones y con la privacidad necesaria para algo tan delicado. Javier vaciló un instante, su mirada evaluándola. Tu casa. ¿Confías en mí, Camila? Siempre he confiado en ti, Javier, mintió Camila, sintiendo un nudo en el estómago. La mentira se sentía pegajosa y horrible en su boca. De acuerdo, a las 10 en tu casa, dijo Javier, y una sonrisa gélida y depredadora apareció en sus labios. Una sonrisa que Camila no había visto antes, pero que ahora encajaba perfectamente con el monstruo que había descubierto. Camila pasó el resto del día preparando la trampa. No podía alertar a nadie directamente en la brigada de San Fernando. Una filtración, incluso la más mínima, y Javier se esfumaría sin dejar rastro. Su plan era audaz y arriesgado. Cuando llegó a casa, antes de las 10, hizo una llamada al comisario Vidal desde su teléfono fijo. Comisario, necesito su ayuda. Es urgente y no hay tiempo para explicaciones. Su voz era urgente, casi al borde del quiebre. Escúcheme bien. Estoy a punto de tener una conversación con un sospechoso clave en el caso del asesino de la viña. No puedo decirle quién es aún, pero es vital que esta llamada sea grabada. La estoy haciendo desde mi fijo. Tiene que interceptar y grabar esta línea ahora mismo. Si escucha algo inusual, cualquier señal de peligro, movilice a la brigada y venga. Venga lo más rápido posible. Es la única forma de atraparlo. El comisario Vidal, confundido por la urgencia y el secretismo inusitado de Camila, dudó un momento. Su voz sonaba al borde del infarto. Comillas, pero, teniente, ¿de qué está hablando? ¿Qué sospechoso? ¿Por qué esta clandestinidad? Solo hágalo, comisario. Es la única oportunidad. Si esto sale mal, él desaparecerá para siempre. Mi vida podría estar en peligro, y la suya también, si se entera antes de tiempo. Confíe en mí, como yo he confiado en usted, dijo Camila, cortando la comunicación abruptamente para evitar más preguntas. Sabía que Vidal, aunque perplejo y furioso por el secretismo, la tomaría en serio. Ella era su mejor oficial. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá de la sala. El aire vibraba con una tensión insoportable. Contó los segundos. Sabía que Vidal estaría moviendo cielo y tierra para conectar la grabación, para movilizar a un equipo. Pero llegarían a tiempo, o Javier sería demasiado rápido, demasiado letal. Un minuto después, el timbre de la puerta sonó. Un sonido grave, que vibraba en el silencio de la noche. Camila tragó saliva. Era la hora. Camila abrió la puerta. Javier estaba allí, impecable como siempre, con su sonrisa confiada. El leve brillo de la luz de la calle reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer los de un depredador nocturno. Entró, y Camila cerró la puerta tras él, el clic resonando en el silencio de la casa como un disparo. El miedo la atenazaba, pero se obligaba a mantenerse firme, con cada fibra de su ser gritando que corriera.
Gracias por venir, Javier, dijo Camila, guiándolo a la sala, donde la oscuridad se intensificaba, iluminada solo por la tenue luz de un flexo. Ella se sentó en el sofá y le ofreció un asiento en la silla frente a ella, a unos pocos metros, justo al lado del teléfono fijo, su única esperanza. ¿Comillas que es tan importante que no podías decirlo en la oficina?, preguntó Javier, cruzando las piernas, su tono una mezcla de curiosidad y la misma calma que Camila había llegado a temer. Camila tomó el control remoto y encendió el televisor, mostrando un mapa de Colchagua. No era el mapa del cuartel, sino uno que había preparado con sus propias marcaciones, puntos rojos, líneas, fechas, datos de GPS y anotaciones. Verás, Javier, he estado revisando los tiempos de llegada a las escenas del crimen, tus informes y los de la forense, comenzó Camila, su voz neutra, casi académica, un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura, y algo no cuadra. En 6 de los 7 casos, tu vehículo asignado a la brigada, según el GPS, estaba muy cerca de la escena horas antes del hallazgo, y en 3 de ellos, fuiste el primero en llegar, incluso antes de que los vecinos o arrieros dieran la alerta oficial. Te justificaste con patrullajes rutinarios o premoniciones. Javier la observaba, su sonrisa desapareciendo lentamente, dando paso a una expresión de fría atención. Sus ojos brillaban en la penumbra. ¿Estás viendo fantasmas, Camila? Es mi trabajo estar en la calle. Y sí, a veces, la experiencia te da un olfato. Un buen policía sabe dónde buscar. Sí, un olfato muy particular, un olfato que te permitía llegar antes que nadie a las escenas del crimen que tú mismo habías preparado. ¿O me equivoco, Javier? La voz de Camila se elevó apenas, pero el golpe fue directo. Tu descripción de las marcas de arrastre o cuerpos cubiertos nunca coincidió con los informes de la forense. La doctora Marín las clasificaba como montajes superficiales, alteraciones post-mortem para desviar la investigación. Tú, Javier, fuiste el único que describió esas pistas falsas. ¿Por qué harías eso, si no es porque estabas ahí, haciendo los montajes? Después de cometer el crimen, el silencio se hizo denso, sofocante. El aire se volvió pesado, cargado de una electricidad volátil. La sonrisa de Javier se había borrado por completo, reemplazada por una máscara de gélida furia. Sus ojos, antes amables, se habían vuelto vidriosos, los de un depredador que se siente acorralado. «¿Me estás acusando, Camila?», dijo Javier, su voz baja, casi un susurro, pero con una furia contenida que la hizo estremecer. «¿Me estás acusando de ser el monstruo que hemos estado buscando durante meses? ¿Sabes lo que significa eso? Un policía no puede acusar a otro de esa manera». «No te estoy acusando, Javier, estoy presentando las pruebas que he recopilado», dijo Camila, su voz apenas temblaba. «Tus patrones de movimiento, tus informes que no coinciden con las pruebas forenses, y los detalles de tu historial, tus cursos de anatomía, tu habilidad con las herramientas de corte, no son fantasmas, Javier, son hechos, y estoy esperando tu explicación, una explicación lógica, que no sean coincidencias o olfato policial, una explicación que desmienta que el asesino de la viña eres tú». Camila se mantuvo firme, a pesar del pánico que empezaba a apoderarse de ella, un miedo visceral que nunca antes había sentido. Había presionado el botón, y sabía que no había vuelta atrás. Los ojos de Javier se oscurecieron aún más. Se levantó lentamente de la silla, su figura imponente. La distancia entre ellos se sentía inmensa, a pesar de los pocos metros. La puerta de la sala estaba a unos pasos. El teléfono fijo, donde el comisario Vidal estaba escuchando, estaba en la mesa auxiliar a su derecha, al alcance de su mano, si lograba desviar la atención de Javier. «Eres muy inteligente, Camila», dijo Javier, una risa sin humor, un sonido gutural y seco, escapando de sus labios. «Demasiado inteligente para tu propio bien. Deberías haberte quedado buscando fantasmas, como los demás. Siempre tan perspicaz, tan molesta con tus preguntas, con tus intuiciones». Se acercó a ella, cada paso un golpe sordo en el corazón de Camila. No era tan difícil. Esos informes de GPS, un simple truco. Las descripciones, detalles menores que nadie notaría.
Pero tú tenías que meter tus narices donde no debías. Y ahora, lo sabes. La verdad, cruda y brutal, golpeó a Camila con la fuerza de un puño. Javier era el monstruo, lo había tenido a su lado todo el tiempo, el hombre en quien había confiado, el compañero con el que había compartido el peso de la muerte y la búsqueda de justicia, era el responsable de todo el horror. La sombra de la viña era su rostro, el que ella conocía. Comillas, ¿por qué, Javier?, preguntó Camila, su voz apenas un hilo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Comillas, ¿por qué, mujeres jóvenes? ¿Por qué esta brutalidad, esta colección? La máscara de Javier se rompió por completo, revelando un rostro de odio puro, retorcido por años de resentimiento. Esas zorras de 20 años, siempre creyéndose superiores, siempre mirándote por encima del hombro, como ella, siempre el desprecio. Eran todas iguales, tenían que pagar, tenían que ser deshumanizadas, borradas. Como hicieron conmigo. Su voz se alzó en un lamento contenido, una locura que Camila nunca había visto en él. Los ojos de Javier reflejaban una profunda herida, una traición que lo había consumido hasta convertirlo en un monstruo. Tú también, Camila, tú también podrías ser una de ellas. Pensabas que eras diferente, pero eres solo otra mujer que se cree superior. Javier se abalanzó sobre ella. Camila, preparada para el ataque, rodó del sofá, intentando desesperadamente alcanzar el teléfono fijo. Él fue más rápido. Su mano se cerró alrededor de su garganta, apretando con una fuerza brutal. El aire le fue arrebatado de los pulmones. El mundo comenzó a dar vueltas. Nadie te va a creer, Camila, siseó Javier, su rostro a centímetros del suyo, sus ojos inyectados en sangre, su aliento olía a café amargo y a algo metálico. Eres una loca, un caso más, y tu boca estará cerrada para siempre, como las demás. Serás solo una estadística más, una víctima más de este monstruo que nadie encuentra. Camila luchó con la poca fuerza que le quedaba, arañando sus manos, pateando. El oxígeno se le agotaba. Las luces de la habitación parpadearon en su visión borrosa. Lo único que podía pensar era en la llamada. Habría oído el comisario, habría llegado a tiempo, o su último acto de justicia sería también su sentencia de muerte. Justo cuando la oscuridad la envolvía, un estruendo brutal rompió la puerta principal de su casa. Un sonido de madera astillada y metal retorcido. El sonido de la puerta cediendo fue la señal que la salvó. En un instante, la presión en la garganta de Camila cedió. Javier, en un reflejo instintivo, soltó a Camila y se giró hacia la entrada, su rostro desfigurado por la sorpresa, la furia y la traición. Las luces de emergencia de las patrullas policiales teñían de azul y rojo el exterior de la casa, proyectando sombras fantasmales en la sala. El comisario Vidal, con el arma en mano y el rostro pálido de incredulidad y horror, fue el primero en irrumpir, seguido de varios oficiales con sus armas desenfundadas, apuntando directamente a Javier. La escena los golpeó como un rayo, su teniente en el suelo, asfixiándose, y el subcomisario Rojas, el respetado Javier, de pie sobre ella, con la mirada de un psicópata al descubierto. Comillas, Javier Rojas. Alto, manos arriba, PDI, gritó el comisario Vidal, su voz resonando en la casa, cargada de una rabia que Camila nunca le había escuchado. Javier vaciló un instante, su mente intentando procesar la situación. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Camila, y en esa mirada, ella vio no solo la derrota, sino también una furia helada, un odio primario que la hizo temblar. Intentó dar un paso, quizás buscando un arma oculta en su pantalón o un escape desesperado, pero los oficiales actuaron con rapidez y profesionalismo. Dos agentes se abalanzaron sobre él, reduciéndolo. Javier opuso resistencia, forcejeando con una fuerza brutal, emitiendo gruñidos guturales, un sonido más animal que humano. No era el Javier Rojas que conocían, sino el monstruo acorralado que Camila había descubierto. «Suéltenme, mierda», gritó Javier, con una ira inhumana. Finalmente, lo esposaron con dificultad, su rostro pegado contra el frío suelo de la sala, su cuerpo rígido de furia incontrolable. Camila, tosiendo y recuperando el aliento con dificultad, se incorporó con el apoyo del comisario Vidal. Su garganta ardía, pero estaba viva. El alivio la inundó, mezclado con la profunda conmoción de la revelación.
Comillas. Camila, ¿estás bien? Por Dios, ¿estás viva?, preguntó Vidal, su voz cargada de preocupación y de una incredulidad abrumadora. La observaba con los ojos llenos de culpa por no haber creído. Sí, comisario, estoy viva, dijo Camila, señalando el teléfono fijo con un dedo tembloroso. La llamada, la escuchó, todo. Vidal asintió, su rostro aún en shock, pero con una expresión de dura determinación. Todo, desde que dijiste o me equivoco, Javier. Y cuando la voz de Rojas cambió, cuando admitió todo, no pude creerlo, no pude esperar por refuerzos de Santiago. Movilicé a todos los que estaban cerca, sin dar más explicaciones de las necesarias. Fue una corazonada, teniente, una corazonada muy afortunada. Usted es una heroína. Miró a Javier, ahora siendo levantado por los agentes, su cuerpo rígido de furia, con los ojos aún fijos en Camila. El subcomisario Rojas ha sido él todo este tiempo, el maldito asesino del Valle. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la brigada y por toda la región de Colchagua. La detención de Javier Rojas se convirtió en noticia nacional, un escándalo sin precedentes. La conmoción fue universal. Nadie, absolutamente nadie, podría haber sospechado del intachable Javier Rojas, el pilar de la PDI en San Fernando. La incredulidad se mezclaba con una profunda sensación de traición, una herida en la confianza de la institución. Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, peritajes y una exhaustiva reevaluación de todas las pruebas. Las evidencias que Camila había recolectado, tan metódicamente como el propio asesino, se vieron confirmadas y reforzadas. El ADN encontrado en sus vehículos y en su domicilio, al que accedieron con una orden judicial, las herramientas de corte, los trofeos de las víctimas, y finalmente, su propia confesión en el interrogatorio, un estallido de locura y resentimiento, no dejaron lugar a dudas. Era el asesino del Valle. Su resentimiento hacia las mujeres jóvenes, originado en un trauma personal no resuelto y una profunda traición amorosa de años atrás, había distorsionado su psique hasta convertirlo en un monstruo metódico y calculador. Su posición en la PDI le había permitido acceder a las víctimas con facilidad, manipular las escenas del crimen y sentirse invencible. Camila Alcántara, a pesar del trauma profundo y las pesadillas que la acompañarían por mucho tiempo, fue ascendida por su valor y su brillantez. Había enfrentado al monstruo y había ganado. Su capacidad para ver más allá de las apariencias y su tenacidad inquebrantable habían traído justicia a las víctimas y sus familias, y un respiro de alivio a una región sumida en el terror. El Valle de Colchagua, poco a poco, comenzó a respirar de nuevo. Las mujeres jóvenes salían con menos temor, las calles de San Fernando volvían a llenarse de vida en las noches. El miedo se disipaba, dejando un rastro de cicatrices, pero también la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, la verdad termina saliendo a la luz. Las viñas de San Fernando volverían a oler a uva madura, y el viento, con el paso del tiempo, dejaría de traer el frío del terror. Pero la sombra del valle, aunque disipada, permanecería como un recordatorio silencioso de que el mal a veces se esconde a plena vista, incluso en los rostros más confiables, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre encuentra su camino, a menudo a través de la valentía de quienes se atreven a mirar en la oscuridad.